Geojetas el que nos presente. Creo que lo veo. Buenos días, Julio, y encantados de compartir tiempo contigo. Gracias, Aurelio. Gracias a OPES Cantábrico por invitar a MSC y permitirnos, daros unas pinceladas sobre ciertos aspectos que estamos actualizando dentro del programa MSC. Primero me gustaría disculparme en nombre de Alberto Martín, que le conoceréis más que a mí, porque por motivos personales de última hora no ha podido venir aquí a dar esta charla. Como decía Aurelio, yo soy Julio Geojetas, yo soy el responsable de pesquerías mediterráneas en el programa MSC para la Oficina de España y Portugal. Pues estoy encantado de poder estar en Bermeo. Normalmente no tengo oportunidad de venir al Cantábrico y es la primera vez que estoy aquí y me hace especial ilusión porque en mis tiempos mozos trabajaba como observador de pesca en el Golfo de Guinea en varios barcos de Bermeo. Quería hablaros de dos aspectos. Por un lado, la aprobación de la nueva versión del estándar de MSC y después de un nuevo aspecto del programa que se ha añadido recientemente. Con respecto al estándar, como ya sabréis, o entiendo que la mayoría conoceréis, es la herramienta que utilizan los evaluadores independientes para determinar si una pesquería que busca su certificación con respecto al programa MSC cumple con los niveles que establece de pesca sostenible que establece la organización. El estándar se creó un año después de la creación de MSC, en 1998, y a partir de entonces se ha evaluado periódicamente. La última evaluación empezó en 2018, ha sido la más exhaustiva, la más costosa en cuanto a recursos humanos, trabajo, etc. Y se finalizó a finales de octubre del año pasado, de 2022. Lo que se ha buscado es tratar de encontrar un equilibrio, que creo que al final a lo mejor no ha sido posible y no contenta a todo el mundo, un equilibrio entre ir aumentando el nivel de los requisitos de MSC en cuanto a sostenibilidad medioambiental de las pesquerías que se certifican y a la vez no evitar que esto no represente una barrera para pesquerías que sigan entrando en el programa o las pesquerías que puedan mantenerse en él. Se ha buscado también simplificar el estándar, se han reducido indicadores, se han reducido aspectos de puntuación, que son los elementos dentro de cada uno de los indicadores del estándar. Y además, se ha buscado clarificar ciertos aspectos de cara a los evaluadores, que tengan más claro qué es lo que tienen que mirar, cuál es la información y cómo la tienen que interpretar a la hora de realizar sus evaluaciones y que éstas sean consistentes a lo largo de todos los procesos en todas las pesquerías. Se han llevado a cabo 16 proyectos dentro del estándar. De la revisión no os voy a hablar por supuesto, de los 16, voy a hablar de 5 de ellos, los que considero más importantes. Ha sido un proceso en el cual se ha involucrado a todas las partes interesadas de MSC, tanto ONGs, conservacionistas, administraciones, ORPs, representantes del sector pesquero, científicos, etc. Ha involucrado consultas a estas partes interesadas y también investigaciones tanto de personal de MSC como de expertos internacionales sobre aspectos concretos del estándar. Lo que se ha buscado también era un poco en ciertos requisitos se ha intentado o bien aumentar que sean más estrictos o en otros casos modificar o refinar la intención detrás de esos requisitos y en otros casos, como os comentaba, clarificar qué es lo que hay, cuál es el espíritu que está detrás de esos requisitos y que los evaluadores los tengan en cuenta de una manera más clara. Uno de los proyectos que se ha llevado a cabo es el de especies protegidas, en peligro o amenazadas.
PAP con el acrónimo en español, más conocidas con el acrónimo en inglés de ETPs, y lo que se ha buscado es lograr una homogenización en cuanto a cómo se designan estas especies en los procesos de evaluación de MSC. Normalmente hay inconsistencias entre lo que una organización un organismo de evaluación considera como ETP y lo que consideraba otro organismo. Entonces, hay unas reglas más claras, un proceso en dos pasos, por los cuales se determina qué es una especie ETP. Principalmente son aquellas que están recogidas en la legislación nacionales como especies protegidas, los que aparecen en los anexos 1 y 2 de CMS, en el anexo 2 de CITES, o en la lista roja de especies de IUCN para especies en peligro o en peligro crítico. Además, se han incrementado los requisitos que aplican sobre estas especies, cuál es la información que se tiene que evaluar para determinar si la pesquería está produciendo un impacto grave sobre las poblaciones de estas especies o si está impidiendo su recuperación. También ahora se incluye, junto a las ETPs, evaluadas de la misma manera y con los mismos requisitos estrictos, a todas aquellas especies que la pesquería puede tener una interacción con ellas, que son especies fuera del ámbito de MSC. Quiere decir, aves marinas o reptiles, anfibios, cetáceos, etc. Ahora reciben una evaluación o unos criterios de evaluación más estrictos. También se ha incrementado lo que se define como tiburones dentro del ámbito de MSC. Se incluye toda la clase de los condrictios, incluyendo tiburones, quimeras y rayas. Con respecto al cercenamiento de aletas de tiburón, bueno, ya desde inicio es una práctica que está prohibida en todas las pesquerías que están certificadas, están dentro del programa de MSC. De hecho, cualquier embarcación que forme parte de una flota que está certificada y que ha sido condenada hace menos dentro de los 2 últimos años por estas prácticas de aleteo, tienen que eliminarse de la certificación. Ahora, además, las pesquerías deben de contar con una política de aletas naturalmente adheridas dentro de sus estrategias de gestión, medidas que recojan esto, y además tienen que contar con una evidencia, con información clara de que estas medidas son conocidas dentro de la flota, se aplican y se realiza un seguimiento sobre las mismas. Como os contaba antes, la definición de tiburón se ha ampliado incluyendo rayas y quimeras. Con respecto al marco de requisitos de información, Evidence Requirement Framework o ERF, esto es una nueva herramienta dentro del programa de MSC, no existía antes, no aplica a un indicador concreto, sino que es una serie de guías y de metodología que permite a los evaluadores evaluar o analizar cuál es la calidad de la información que están utilizando a la hora de evaluar una pesquería. Si esta información es precisa, es verídica y además tiene exactitud con respecto a lo que se está intentando evaluar de la pesquería. Lo que se busca aquí, de nuevo, es aumentar la consistencia, la congruencia de todas las evaluaciones realizadas por distintos grupos de evaluación, equipos de evaluación y distintos organismos evaluadores para tener al final evaluaciones más robustas dentro del programa. Lo que también busca este marco de requisitos es contar
con más información objetiva, más información independiente de la pesquería dentro de los procesos de evaluación. Y hay un aspecto particular, que es el tema de las observaciones de captura. Dependiendo de las características de la pesquería, es responsabilidad de los evaluadores establecer cuál podría ser el porcentaje adecuado para estas observaciones, pero en el caso de pesquerías que tienen como objetivo poblaciones evaluadas, gestionadas a través de organizaciones regionales de pesca y que ocurren en alta mar, se establece un porcentaje mínimo de estas observaciones, que no de observadores a bordo, de un 30%. Estas observaciones se pueden justificar de muchas maneras, a través de observador electrónico, observaciones a bordo, inspecciones, etc. Con respecto a la pérdida de arte y los impactos que esto puede tener, igualmente esto ya se tenía en cuenta dentro del programa en la versión anterior. Únicamente ahora es mucho más concreta, se establecen criterios sobre cuál es la información, de nuevo, que tienen que evaluar que tienen que utilizar los evaluadores a la hora de establecer cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de pérdida del arte dentro de una pesquería y cuáles son los impactos que puede provocar esta pesca fantasma. Las pesquerías deben de contar con una estrategia de gestión que esté dirigida a minimizar o prevenir en un primer momento y minimizar la pérdida de estos artes y después con mecanismos que les permitan revertir los posibles impactos, recuperar los artes, etc. Principalmente, bueno, lo que recibiría más puntuación serían aquellas medidas dirigidas a prevenir, ¿no? Antes de que esto se pueda dar. Con respecto a los FATs, a los dispositivos agregadores de peces, a efectos de este análisis se consideran también como artes y por lo tanto deben contar también con una estrategia de marcaje, de seguimiento y de recuperación de los mismos y además que sean FATs, que sean dispositivos de bajo impacto, ya sea no enmallantes o biodegradables. Este es el último cambio del que os voy a comentar, la estrategia de captura. Bueno, muchos aspectos ya los ha comentado Margarita antes y el vídeo que hemos visto sobre las MSE. Ya MSC contaba con requisitos sobre cuál es la expectativa sobre una estrategia de captura dentro de un proceso, de una pesquería certificada dentro del programa de MSC, contar con reglas de control de captura, con evaluaciones de población, con información que permita un seguimiento que luego permita informar la estrategia de captura por un lado y las evaluaciones de población por otro, información sobre las revisiones y las actualizaciones de la estrategia de captura, etc. Lo que se busca es contar con estrategias de captura, con procedimientos de gestión que a largo plazo garanticen la salud del stock, de la población objetivo de la pesquería. Ahora se busca también garantizar o incentivar una metodología concreta para alcanzar esas estrategias de captura en poblaciones que se gestionan a través de organizaciones regionales de pesca, de nuevo. Y esta metodología, de nuevo, son las MSE. Management Strategy Evaluation. Lo que se busca de nuevo es involucrar, como decía Margarita, a todas las partes interesadas en el proceso, tanto al sector como científicos, administraciones, además administraciones de varios estados, y contar con una calendarización, una línea de tiempo clara acerca de cuáles son los hitos que nos van a llevar finalmente a la adopción de una regla de control de captura.
MSC es consciente de que estos son procesos arduos, que son procesos largos, que no dependen de, no estás solo en la mano de las flotas, sino que involucran actores a otros niveles y, bueno, también ahora añade una flexibilización dentro del tiempo en el cual se pueden desarrollar estos procesos para pesquerías de nuevo incluidas o gestionadas poblaciones dentro de ORPs. Para stocks o poblaciones para las cuales no había una pesquería de MSC certificada hasta el momento, se aumenta de 5 a 10 años el periodo en el cual se pueden adoptar las reglas de control de captura, y para pesquerías en las cuales ya anteriormente existía otra pesquería certificada sobre la misma población, pues bueno, a partir de ese momento y contando con el trabajo anterior se añaden otros 5 años. Esta es la línea de tiempo de adopción del estándar. Como os decía antes, a finales de octubre del año pasado entró en vigor y era voluntario hasta el 1 de mayo de 2023 para cualquier pesquería, tanto certificada como que empezara un proceso de certificación de nuevas, evaluarse en frente a esta nueva versión del estándar. Si querían, podían seguir utilizando el anterior. A partir del 1 de mayo, todos los nuevos procesos, todas las pesquerías que inicien un proceso de evaluación completa, un proceso de evaluación formal, ya tienen que utilizar la versión 3.0, y todas las pesquerías que actualmente están dentro del programa tienen un periodo hasta el 1 de noviembre de 2028 para adaptarse. El 1 de noviembre de 2028 todas las pesquerías dentro del programa tienen que estar ya evaluadas frente al estándar, la versión 3.0. Normalmente el periodo de adaptación son 3 años, pero bueno, dado que se han incluido muchos aspectos nuevos en el programa, MSC está dando un periodo mayor de 6 años. Ahora os quería hablar muy brevemente, no sé si me estoy pasando de tiempo, sobre un nuevo programa dentro del ámbito de MSC, que es el programa ITM, In Transition to MSC, en transición a MSC, que lo que busca es proporcionar credibilidad y verificación independiente utilizando toda la experiencia del programa de certificación de MSC al espacio de precertificación. El espacio que normalmente está ocupado con pesquerías que están dentro de proyectos de FIPS, de proyectos de mejora pesquera o mejora de pesquerías, y que, bueno, hemos observado o se observa que hay una gran disparidad en cuanto a los resultados finales de estos procesos. En principio, todos los procesos van destinados a certificarse finalmente con MSC, pero la mayoría de ellos, ni siquiera un 10%, llegan finalmente a abordar un proceso de evaluación completa, y menos llegar a certificarse. MSC, bueno, quiere introducir, de hecho ya se ha puesto en marcha, este marco en el cual, de nuevo, van a ser los organismos de evaluación, los mismos CAPs que evalúan a las pesquerías para certificarse, los que van a validar y van a verificar que estos procesos, las pesquerías que se encuentran dentro del programa ITM, están cumpliendo con su plan de acción de mejora, y finalmente, al cabo de 5 años, entran en evaluación completa. Muy rápidamente, ¿cuáles son los factores de elegibilidad para estas pesquerías? Desde 2019 hasta recientemente solo era un programa piloto y solo podían entrar pesquerías en países en vías de desarrollo o pesquerías de pequeña escala. Ahora mismo ya se abre a todo el tipo de pesquerías que entren dentro del ámbito de MSC, pues, que no utilicen venenos, que no utilicen explosivos, y que no, como especies objetivo, no tengan anfibios, mamíferos marinos, etc. Además, deben contar
con una preevaluación, un análisis de diagnóstico utilizando el estándar de MSC preliminar que haya sido o bien realizado por un CAP, por un organismo evaluador, o por un consultor o consultora, pero verificado finalmente por un CAP. También se pueden utilizar informes intermedios como ACDR, PCR, etcétera, informes intermedios del proceso de evaluación de MSC. Es decir, una pesquería ha iniciado un proceso formal de evaluación buscando la certificación, pero en un momento dado encuentra que ese mismo proceso está levantando aspectos que le van a impedir certificarse en ese momento. Puede parar el proceso, pedir con ese informe, con el último informe, su ingreso dentro de ITM y desarrollar un plan de acción de mejora para en 5 años estar en una, o en menos, estar en una posición para afrontar un proceso de MSC. Y luego, durante esos 5 años, primero el CAP de elección de la pesquería tiene que verificar, validar que su plan de acción es razonable, que realmente está abordando todos los aspectos que tiene que mejorar la pesquería y lo va a poder hacer en ese periodo de 5 años o menos. Y además, cada año se realizan evaluaciones de que ese proceso se está dando. Y de hecho, el CAP puede señalar aspectos de la pesquería que no está pudiendo abordar en ese tiempo y bueno, podría al final resultar expulsada del programa de ITM. No es un programa que está buscando reconocimiento de mercado directamente. Las pesquerías que se encuentren dentro del programa ITM no pueden llevar, los productos de las pesquerías no pueden llevar la ecoetiqueta de MSC, como sí que están habilitadas para ello las pesquerías certificadas, pero sí que van a estar listadas, y de hecho ya están algunas dentro del programa, listadas en Track Fishery, que es la página pública donde se encuentran todas las pesquerías dentro del programa MSC y en qué estado se encuentran. Certificadas, en suspensión, retiradas o ahora mismo en ITM. El programa permite utilizar todas las herramientas de diagnóstico y todas las herramientas de mejora que ha ido desarrollando MSC a lo largo de todo el tiempo y contar también con el apoyo de MSC y con el apoyo de los CAP para que cuando se complete ese periodo de mejora de 5 años, la pesquería esté en una posición mejor o más con un trabajo detrás mucho más estricto y estructurado para afrontar con garantías un proceso de MSC, que si la pesquería hubiera abordado todo este proceso a solas. Y además, bueno, las pesquerías dentro de ITM tienen acceso a ayudas por parte del Fondo de Pesquerías de MSC, el Ocean Stewardship Fund, que les puede permitir financiar o cofinanciar algunas de las acciones de mejora que están dentro de sus planes de acción. Y creo que esto era todo. Sí. Gracias. Gracias, Julio. ¿Alguna pregunta? Miren. Y luego Carlos. Espera, miren. Sí, bueno, gracias por la exposición. Yo hay 2 dudas que tengo. Has hablado de, si no he entendido mal, el tema de la observación. ¿Vais a exigir un mínimo del 30% de observación en las pesquerías? ¿Cómo se interpreta ese 30% o cómo se define? Porque ahí puede haber discrepancia y de hecho con los auditores solemos discutir este tema y nadie lo tiene claro. Y luego, por otra parte, en este tema de ITM, yo veo el problema que tenemos, por ejemplo, con el verdel, que podría ser muy interesante y, en principio, nosotros tendríamos gran interés en la certificación, pero el impedimento de poder certificarnos no está en nuestras manos, o sea, es exterior. Entonces, podemos hacer un ejercicio durante 5 años, pero no vamos a salvar el problema que tenemos, porque el problema que veo yo en MSC, que tú lo puedes hacer muy bien, pero si otros no lo hacen,
o no hacen sus deberes, pues no tenemos la certificación. Entonces, ¿no sería más fácil castigar al que no hace los deberes y no al que realmente hace sus deberes? Gracias. Gracias. ¿Respondo ahora o espero a todos? Respondo ahora. Bueno, entonces, Carlos, toma la palabra, ¿no? Muy buenas, muchas gracias, Julio. Yo, una de las preguntas era la que ha hecho Miren respecto al tema de ITM o FIP. Nos ocurriría lo mismo, yo creo que también en el caso de la sardina, ¿no? En este caso, por ser considerada de Key Low Trophic Level, que nos hemos dado cuenta ahora cuando estábamos intentando llegar a la certificación, si entraríamos en este FIP, imagínate, 5 años, vamos a ir a certificarnos, pero si seguimos sin cumplir, por ejemplo, en este caso el principio 1, en este caso, ¿qué pasa? A los 5 años seguimos con el FIP, pues se nos quita de repente. Es un poco la duda, al igual que en la caballa, ¿no? Y luego después, cuando has hablado del nuevo estándar, que la certificación va para 10 años, a mí una de las dudas que me surgen es si las auditorías pasan a ser bianuales o seguirán siendo anuales. ¿Perdona? Las auditorías que nos hacen, si en esos 10 años, como en este caso ahora hacemos 5 años la recertificación en este caso y cada año hacemos una auditoría, ¿no? Si van a seguir siendo auditorías anuales o pasarán a ser cada 2 años. Jesús. Quizás. Hola, buenos días. Soy Izaskun Bilbao Barandica y gracias primero por la intervención y disculpas porque como hoy es la Raña Soca tengo que estar en 2 eventos a la vez y estoy tratando de cumplir con ambas. A ver, en relación con el certificado, 2 cuestiones. De alguna manera se han planteado también. Vemos un sector europeo que está haciendo esfuerzos tratando de pues incorporar todas las innovaciones, toda la sostenibilidad, los certificados en general, con normativa muy estricta, cada vez más estricta europea y realmente los más cumplidores del mundo mundial en relación con toda la regulación y los estándares. Entonces, los certificados MSC, de alguna manera, podríamos preguntarnos, ¿y a mí cómo me gratifica esto en el mercado? Porque acabamos con el certificado de la pesquería, pero cuando llegamos a la comercialización no hay esa exigencia para los que comercializan los productos. Teniendo en cuenta que hay un 60 y tantos % muy alto que importamos a Europa y no tenemos mucha fiabilidad en los certificados ni en el origen de todos los requisitos de sostenibilidad. Y me gustaría conocer tu punto de vista en relación con esto. Y has hecho una mención con el tema del cercenamiento de las aletas de tiburón. Es un debate tan reciente en el Parlamento Europeo porque ha habido una iniciativa legislativa popular que habla de no al finning. Finning es cortar las aletas y echar el cuerpo a la mar, una cosa que no practicamos los buques europeos, que hay una regulación revisada desde el año 2016 que es mucho más estricta. Los tiburones tienen que ir con las aletas pegadas, con la acreditación desde noviembre con un certificado de CITES para poder comercializar. Claro, vamos a suponer que el sector básicamente es gallego y portugués, cumplen la reglamentación europea, se suman a este certificado, pero resulta que en las OROPS hay 3 países, Japón, Corea y China, que no cumplen los estándares y además se oponen a todos los estándares. ¿Cómo luchamos contra eso? Porque además cuando hablamos no distinguimos lo que hace la flota europea de la que hace la flota asiática. Y parece que todos hacemos finning. Es decir, cortamos las aletas, echamos el tiburón al agua y ya. Y por ejemplo, en España hay costumbre de comer el cuerpo del tiburón. No entro ya si a uno le parece que no hay que pescar o si hay que pescar los tiburones. Ese es un debate ajeno a esto. ¿Cómo compatibilizamos esto? ¿Y qué incentivos puede tener la flota europea para sumarse a esto y decir, somos los mejores del mundo, pero estamos peleando contra unos gigantes? ¿Y dónde va a quedar nuestro espacio? Yo creo que estas son las grandes preguntas que nos hacemos todos los días y la única respuesta que estamos dando es lo tenemos que hacer cada día mejor. Que sí, que estoy de acuerdo, pero la pregunta es ¿y cómo hacemos para que los demás cumplan cada día mejor
si tenemos las puertas abiertas para que todos esos productos entren aquí con dudosas certificaciones en muchos de los casos? Y no lo digo yo, es que no lo puede acreditar ni la propia Comisión Europea. ¿Cómo resolvemos estas cuestiones? Gracias. Bueno, pues respondo. Tengo varias preguntas. Con respecto, Miren, lo que me estabas preguntando sobre el 30% de observación, se refiere no a todas las pesquerías. Las pesquerías deben, los evaluadores deben considerar cuál, dependiendo de las características de una pesquería, cuál es un nivel razonable de esa observación. El 30%, el valor mínimo, es el único que establece MSC para pesquerías que van dirigidas a poblaciones que están pescando en alta mar y gestionadas a través de una organización regional de pesca. El Bonito, por ejemplo. Ya no. Este 30% no significa un 30% de cobertura de observadores de pesca. Se puede justificar a través de observadores a bordo, se puede justificar a través de observadores electrónicos, se puede tener en cuenta también todas las inspecciones que lleva a cabo la administración, se puede abordar desde distintos enfoques. De hecho, ni siquiera se mide año a año, pero a través de una media de todos los años que se estén considerando. Es como puede ser, en un momento tú puedes justificar un año una observación de un 50%, otro año una observación de un 20% y vas estableciendo la media. Sí, dime. ...30% de la actividad de ese barco con respecto a la población sobre la cual está certificada. Es como si ese barco luego está pescando dirigidamente a otra especie, esto no cuenta, no entra dentro tiene que ver con las capturas de la especie objetivo que está dentro del certificado. Y esto se tiene que justificar, o sea, ahí MSC no da unas directrices, no dice cómo lo tienen que hacer la pesquería concreta. Es la pesquería concreta, tiene que aportar la información relativa a los evaluadores. Y son los evaluadores los que van a determinar si esto es suficiente o no es suficiente y a justificarlo. Y justificarlo dentro de los parámetros que establece MSC, pero MSC no dice tiene que ser esto, tiene que ser con observación directa, observaciones a bordo, etcétera. Con respecto al programa de ITM, y si queréis os respondo a Carlos y a ti a la vez. Estabas preguntando sobre el proceso de la sardina y Miren sobre el verdel. Pues igual que un proceso de evaluación formal o una evaluación completa de MSC, se tiene que, el cliente, la flota, tiene que determinar si, con ayuda de los asesores o de los consultores con los que esté trabajando, si los aspectos de mejora que tienen que abordar son realmente factibles en el tiempo y con los medios con los que cuenta la flota. En el caso, por ejemplo, de la sardina, pues con la información que hay disponible, con, por ejemplo, los proyectos de INMA que vayan a poner en marcha para determinar si la sardina es kilo trophy level o no, se pueden realizar este proyecto y los informes conclusivos antes de 5 años. Esto, dentro de ese proceso, en 5 años, va a permitir una modificación de la gestión, una modificación de las capturas, si fuera necesario, que no estoy siguiendo muy de cerca el proceso, pero a mí todavía no me queda claro que esto vaya a ser necesario. Y con el verdel, pues lo mismo, es
tiene que ser, otra vez, es un programa voluntario y tiene que ser la flota quien determine este plan de acción que tenemos va a permitir en 5 años cubrirlo o no. Me decías, podemos entrar y al cabo de 5 años no lo hemos conseguido, pues simplemente la pesquería dejaría de estar listada en Traca Fisheries, dejaría de estar listada como ITM, pero podría seguir con el proceso del FIP, con el proceso de mejora independientemente, y cuando lo completara ya abordar el proceso de evaluación de MSC directamente. Lo que ayuda a estar dentro de ITM es que MSC va a estar más encima dentro de ese proceso, va a poder ayudar más directamente a la pesquería y además vas a contar con un plan de acción que está verificado y desde inicio te va a decir, o sea, lo que estáis planteando se puede llevar a cabo, porque van a ser expertos los que lo evalúen, se puede llevar a cabo en 5 años o no se va a poder llevar a cabo, no es factible, no es razonable llevarlo a cabo y entonces, bueno, os da más información que si estáis llevando a cabo este proceso de una manera más independiente. Me preguntabas, y esto no sé si he captado lo que me querías decir, sobre auditorías anuales o a 2 años, creo que te referías con respecto a las estrategias de captura que ahora para poblaciones que reciben, que tienen una pesquería por primera vez certificada, tienen 10 años para cumplir la condición. La condición, si recibe esa pesquería con su certificado una condición de adoptar estrategias de captura, ahora en lugar de ser 5 años va a tener 10 años solo para cumplir esa condición. Las auditorías anuales no cambian, o sea, seguirían siendo auditorías anuales y el certificado duraría 5 años. La única diferencia es que si en esos 5 años no ha cumplido con la condición específica de estrategia de captura, en otro momento no podría recertificarse. En este momento, si esa es la única condición que le queda, bueno, todavía tiene 10 años y si pasa el proceso de recertificación, pues tendría otros 5 años más que estarían cubiertos por esa extensión. Izaskun, me hablas de cumplimiento de la flota europea. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el certificado de MSC, la certificación, el programa de certificación y el uso de la ecoetiqueta es un programa global. Hay países en los cuales tiene un reconocimiento de mercado más claro y en otros menos claro. En España, a pesar del gran esfuerzo que hace la flota española, que se ve recompensada por la certificación de varias pesquerías, a nivel de mercado, la certificación MSC tiene reconocimiento, pero no se busca tanto por parte del consumidor o no se premia tanto, etcétera. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo países de Centro Europa, Suiza, Alemania, Austria, etcétera, la certificación de MSC ya es un criterio de entrada en el mercado. Es como poco pescado se vende fuera de la certificación. En Reino Unido me parece que es cerca de un 50% del pescado que se vende allí está certificado con MSC. Entonces, hay un reconocimiento de mercado, se reconoce la ecoetiqueta y esto abre mercados a productos certificados, pero es un reconocimiento desigual. No en todos los sitios es reconocido de la misma manera. Pero, bueno, o sea, existe y, por ejemplo, la pesquería de pulpo de Asturias, que se certificó inicialmente en 2016 y luego se recertificó en 2021, le ha permitido abrir mercados a esa pequeña pesquería de 50 toneladas al año que antes no contaba. Antes vendían a nivel local o vendían a Galicia, etcétera. Y ahora han podido aumentar sus precios, que esto no siempre ocurre dentro del programa de MSC, y vender a nuevos mercados. Luego, me hablabas del tema del finning. Sí, de finning, del aleteo.
Bueno, en este caso, MSC es un programa voluntario. MSC no puede simplemente, a través de evaluaciones independientes, una pesquería cumple o no cumple con los distintos aspectos del estándar y luego tiene reconocimientos o tiene beneficios que en cada caso son distintos con respecto al mercado. Esta es dónde puede hacer fuerza MSC o dónde el programa MSC hace fuerza. Está claro que las pesquerías europeas de Norteamérica, etcétera, tienen más facilidad de certificarse dentro del programa MSC porque son las que cumplen normalmente con las mejores prácticas que determina el estándar. Cualquier pesquería de las que me comentas, japonesa, china, coreana, que esté realizando prácticas de cercenamiento, directamente es que no se puede ni plantear entrar dentro del programa MSC. Entonces ahí simplemente confiamos en los beneficios de la ecoetiqueta a nivel comercial para incentivar la adopción de estas mejores prácticas, como la finalización de acciones como el finning o no. Entonces, bueno, ahí queda a las estrategias comerciales de los países y de las distintas flotas si consideran que eso va a ser más beneficioso que seguir con una práctica que es medioambientalmente pues, inaceptable. Pues gracias, Julio.